Estamos en línea con Emilio Moya, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, a quien le agradezco la gentileza, como siempre, Emilio. Un agrado en saludarle. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oiga, Emilio, la pregunta del millón. ¿Fue sorpresa o era algo que estaba claramente anunciado? Yo no sé si fue tan sorpresa en cuanto a los resultados en términos generales. Sí, a lo mejor puede ser el desempeño que tuvo el Partido Republicano en todas las regiones. No así a nivel regional, porque acá sabemos que José Antonio Kast, cuando fue candidato presidencial, obtuvo una gran votación y el rechazo, además, en el último plebiscito tuvo también un alto porcentaje de apoyo. Yo diría que lo que sorprende principalmente es el desempeño que tuvo a nivel nacional. Por otro lado, yo diría el bajo desempeño, muy mal desempeño de los partidos del centro, que uno podría decir de la centro izquierda y un poco de centro derecha. Es decir, esta fue una elección polarizada, ya a mi entender, y por otro también los resultados del Partido de la Gente, que obviamente con lo último que se supo con respecto a una candidata de ellos, obviamente les debe haber pegado electoralmente. Pero yo diría Sí, sí. que de alguna manera es interesante lo que ocurre con voto obligatorio, donde yo diría que vota un electorado que todavía falta indagar más qué es lo que los motiva finalmente a votar, a diferencia cuando era voto voluntario, en este momento cuando tenemos voto obligatorio. Sí, y lo otro es que a mí sí me sorprende la reacción de algunos presidentes de partido, como el caso de la presidenta del PPD, y que también usa un término similar a lo de Parisi, que hablan de que fue una elección táctica, fue una derrota táctica que ellos sufrieron frente a un armado que estaba preparado para esto. Es que todas las elecciones, quienes están en el mundo de la política, las elecciones, los partidos políticos, las fuerzas políticas desarrollan estrategia y táctica. Eso es parte del juego político en una democracia, es tratar de ganar la mayor cantidad de votos. Ellos se jugaron por una opción que fue ir separados, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, de Convergencia Social, de Revolución Democrática, y bueno, su apuesta no resultó bien porque apostaban, yo diría, que la gente votara por posturas más del centro. Y hoy día lo que nos demostró la elección es que no está votando por posturas del centro, está votando, en primer lugar salió el partido, ¿no es cierto?, republicano, y después lo siguió la coalición del gobierno. Entonces, yo diría que en el fondo o esta también una derrota para el centro político. Yo diría que el gran derrotado es el centro político y se dan muchas paradojas porque en el fondo también gana un partido en el cual no creía en este proceso. El Partido Republicano fue muy crítico a que se volviera a iniciar un proceso de discusión constitucional y sin embargo obtiene una votación importante y por lo tanto su gran desafío va a ser cómo capitaliza eso, ver el liderazgo, ¿no es cierto?, de José Antonio Kast conduciendo, ¿no es cierto?, a sus consejeros, consejeras escogidos y en el fondo ver cuál va a ser la estrategia de la centro derecha y la derecha más tradicional, como la UDI, Renovación Nacional, y obviamente los representantes de la coalición de gobierno, es decir, qué papel van a jugar en el Consejo. Tiene razón usted cuando habla de estrategias y tácticas, porque, por ejemplo, el Partido de la Gente, que yo creo que fue el gran derrotado, junto con otros, hizo una estrategia en Valparaíso, no llevar candidatos, que fue la idea para evitar quemarlos, dijo el propio Parisi, porque ellos quieren la municipalidad en las próximas elecciones para ese partido. Evidentemente le falló la táctica. Y lo que también a mí me parece que hay una situación que los republicanos obtienen consejeros en todo el país, excepto una región parece, pero el resto toda, y me llega una información que es más, por ejemplo, aquí, esta mañana se ha confirmado que en el sitio oficial del Servicio Electoral CERVEL hubo un vuelco en el resultado de la elección del Consejo Constitucional, específicamente en la región de Tarapacá. Si bien en un comienzo se mostraba que de los 2 escaños uno lo tenía el Partido Republicano, Ninosca Payaumna, y la otra Unidad para Chile, Romina Ramos de Comunes. Ahora aparece que los republicanos tienen ambos puestos.
El tema de la paridad, ¿cuánto influyó también en esto, Emilio? Bueno, el tema de la paridad ya estaba puesto en la elección anterior y tiene que ver principalmente con generar correcciones que se puedan generar desde el inicio de la inscripción de candidaturas que puedan estar tendientes más a favorecer a hombres que mujeres. Yo diría que el punto crucial acá tiene que ver con que de alguna manera los independientes y de alguna manera otras fuerzas políticas emergentes le era muy difícil competir con este sistema. Este sistema garantizaba que uno terminara votando por partidos más establecidos, más tradicionales. Y eso podría explicar, por ejemplo, también el alto porcentaje de blancos y de nulos que obtuvimos en la votación, ya que no es menor. Sí, claro, un 21%. Y en eso, Emilio, ese voto nulo es rechazo a el sistema, es rechazo a la forma en que estamos pensando en hacer una constitución o es rechazo directamente al gobierno. Es que yo creo que una de las tácticas fue en el fondo llevar a la discusión constitucional, a esta elección que tiene que ver con consejeros, llevar a aprobación o a desaprobación del gobierno, me parece que no es lo relevante, entendiendo que esto es una constitución. Ojo con eso, porque la gente se le olvida que esto es lo que nos va a regir 20, quizás 30 años, y por tanto se juegan hartas cosas importantes, independiente si se aprueba o se rechaza al final. Yo creo que hoy día la votación también estuvo muy cruzada con temas contingentes que no necesariamente va a resolver la Constitución. Porque si usted se fija, el discurso del Partido Republicano era justamente que la Constitución no iba a resolver los temas importantes. Y las declaraciones han sido que vamos a abordar seguridad, vamos a abordar... Y la Constitución no necesariamente va a abordar hoy día el tema de seguridad que tenemos presente en nuestra sociedad. Por lo tanto, yo diría que las primeras dos causas que usted da podrían ser, uno tiene que ver a lo mejor que no está conforme finalmente con los candidatos y las candidatas que propusieron los partidos, la forma finalmente en que se va a legislar sobre, de alguna manera, o el proceso que involucra esta nueva constitución, y otra una forma quizás de rechazo propiamente tal al proceso en sí, en general. Yo diría que eso habría que indagarlo más después, de hacer un análisis de quienes votaron nulo en cuanto a edad, por ciudad, por región, etc. Sí, lo otro, Emilio, que claramente incluso a mí era difícil identificar la cantidad de candidatos en orden a conocerlos. Sí. No hubo tiempo. La franja, No. ¿sigue validándose en la condición que está? Lo que pasa es que acá hubo, para mí, a mi juicio, fue una campaña con poca información, poca difusión, además con un electorado que viene de varias elecciones y plebiscitos, por lo tanto agotada electoralmente, y creo que a diferencia de lo que por lo menos acá en la Araucanía y en Temuco, yo vi poco movimiento de los candidatos y las candidatas. Yo creo que en algunas regiones ganaron candidatos y candidatas conocidos, o sea, por ejemplo acá Becker y Urban tuvieron una votación importante y son gente conocida en la región, y eso les ayudó. Además, fueron candidaturas que se alejaron de los partidos políticos, que uno no lograba identificar a qué partido político pertenecía, sino que más bien lo que uno observa tiene que ver con yo diría que lo que uno observa tiene que ver con que se sacaron fotos con figuras locales. Tranquilo, disculpe, está mi hijo de fondo. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Papá, no habla. Ya, hijo, no voy a hablar más fuerte. Bueno, Emilio, lo último, porque evidentemente ahí lo están requiriendo. Lo que demuestra que los cientistas políticos más bien las campañas, también pueden ser padres, las campañas sin problema. se desprendieron de los partidos tradicionales, ya se desprendieron en el fondo de las lógicas o de las narrativas tradicionales, y más bien respondieron a personalidades, o muchas veces, en el caso de ciertas candidaturas, se acompañaron de figuras nacionales. Por ejemplo, aparecían candidatos con el alcalde Carter, con la alcaldesa Matei, y que estaban cruzados, ¿no es cierto?, por el tema que hoy día es bastante preocupación, que es la seguridad y la delincuencia.
Sí, sí. Bueno, hay harto que hacer en ese caso. Y a mí me llamó la atención, aquí en Temuco particularmente, la cantidad de votos que sacó el candidato independiente, que estábamos claros, él podría haber sacado 500.000 votos, pero no se iba a imponer en esta elección. Pero tuvo Sí, una cantidad de tuvo un buen votos desempeño. respetable. Sí, Sí, tuvo un buen desempeño. Esta campaña y en el fondo, más que la campaña, este proceso político, como de alguna manera se asimila mucho a las parlamentarias, iba a cerrar el camino yo diría, a candidaturas independientes. Y eso, y también de alguna manera daba mayor poder hoy día a las fuerzas políticas o los partidos más que están más organizados a nivel nacional. Efectivamente era muy difícil que un independiente pudiera salir electo o electo. claro. Claro, mire, aquí me está escribiendo una seguidora y me dice, Carmen Gloria, la realidad que esta elección mató el travestismo político. Los ciudadanos quieren claridad de parte de los representantes, no oscilaciones políticas. Sí, yo creo que da todavía para hartas explicaciones, uno puede ser efectivamente eso, pero vuelvo a reiterar, el Partido Republicano no quería participar de este proceso al inicio, entonces, así como la izquierda o la centroizquierda va a estar en un dilema, porque en el fondo, si marca la pauta el Partido Republicano de esta nueva constitución, la va a llamar a aprobarla o rechazarla, y rechazarla va a implicar que se va a quedar con algo que fue una bandera de lucha de la centroizquierda y izquierda, que es dejar atrás la constitución de 1980, aunque reformulada en democracia, por lo tanto también se va a encontrar en un dilema. Pero el Partido Republicano también tiene un dilema, porque siempre su discurso fue que en el fondo, ¿para qué un proceso nuevo? Que hoy día hoy día las preocupaciones eran otras. Entonces, yo creo que a mí me parece que hoy día los temas están bien cruzados por el tema de la contingencia, pero la discusión constitucional tiene que sobrepasar estos temas de contingencia, porque a lo mejor en 3, 4 años más vamos a tener otros temas. Por eso lo digo, esto, si se aprueba esta constitución a lo mejor y está muy cruzada por temas contingentes, vamos a quedar atrapados institucionalmente con leyes e instituciones diseñadas para los problemas que estamos enfrentando hoy día, pero eso no significa que no podamos, que esos mismos problemas estén en 5 o 6 años más. Sí, Emilio, a mí he escuchado varios comentarios, varios comentaristas, analistas durante anoche y esta mañana, y a mí me parece que una parte de esta forma de hacer la Constitución que ahora comienza a validarse, que son este comité de expertos y son los bordes. Por lo tanto, alguien decía, pero ¿por qué tanto miedo al Partido Republicano si ellos en definitiva, primero, no tienen iniciativa de ley? Ellos, claro, pueden vetar, pero las leyes las van a construir entre los 50 y todo el equipo que está ahí, porque posteriormente tiene que incluso revisarse. Entonces, hay como toda una fórmula para que, a pesar del antagonismo que hay hoy día político dentro de este Consejo, se pueda lograr una buena constitución, ¿o no? Es que yo no lo veo tanto desde el punto de vista de un temor, yo no lo analizo desde el temor, sino que yo lo analizo más bien también, acá hubo una elección reciente entre, ¿no es cierto?, en la cual sale electo el presidente Boric y el ex candidato presidencial José Antonio Kast, donde en ciertos temas obviamente hay diferencias. Lo que ocurre, y están en polos distintos en muchas cosas. Entonces, gran parte del argumento de ciertos partidos políticos con respecto a la primera convención es que estaba muy polarizada y que se necesitaban, ¿no es cierto?, actores del centro. Hoy día, justamente lo que menos tenemos en una elección como esta es partidos del centro, por así decirlo. Yo no sé si ahí a lo mejor la centro derecha o la derecha asociada a la Renovación Nacional o la UDI va a jugar ese papel, pero evidentemente tenemos, yo diría hoy día, a la foto de entrada, mayor polarización. Y eso va a implicar, a mi juicio, realmente, si se quiere lograr una constitución para todos y de todos, llegar a acuerdos o consensos. Y ahí es importante la articulación política que exista al interior del Consejo.
Efectivamente. Bueno, esperar que se pueda lograr ese cometido, porque en verdad hay la gente, y usted lo decía, estamos agotados en materia de elecciones. Y por otro lado, el gobierno en 2 años no ha podido llevar adelante su pauta, porque está en paralelo con procesos eleccionarios que, queramos o no, y eso usted lo sabe mejor que yo, Emilio, siempre la contingencia y el actuar del gobierno va a estar siendo evaluado. Eso no tiene mucho mito, sino que en definitiva es la esencia de cada uno de los ciudadanos, que siempre estamos evaluando a quienes están en ese momento en el mando del Estado. Sí, efectivamente, también al gobierno le lleva un desafío no menor, porque va a ser una constitución quizás con los otros años que le queden, en el fondo va a lo mejor regirse por una constitución donde fueron minorías. Ya. Emilio, lo liberamos. Entonces, eso también es un desafío. O sea, yo creo que aquí los resultados de ayer van a generar una serie de desafíos, tanto al gobierno, ¿no es cierto?, al centro político, a ver cómo se reconfigura o reafirma, a los partidos de centro derecha y derecha, y al Partido Republicano a ver su liderazgo, efectivamente, por qué agenda van a ir. Este puede ser como un primer ensayo, por así decirlo, si es que tienen grandes posibilidades de ser gobierno posteriormente. ¿Cómo lo van a hacer? El tema de partida, cuando usted me hace la pregunta sobre las contradicciones, es justamente cómo ahí el Partido Republicano va a tener que dilucidar cómo un partido que no tuvo fe en este proceso, o sea, fue muy crítico a este segundo proceso, hoy día ganando va a llevar a cabo, va a conducir mayoritariamente el proceso por los escaños que tiene. Y eso a mí me parece interesante. No digo que sea malo o bueno, solo que hay que observarlo. Y finalmente, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Debería haber cambio de gabinete, por ejemplo, integrar otros partidos de centro, el PPD, la Democracia Cristiana, para poder fortalecer? Es que el gobierno en estos momentos, no creo que, si piensa electoralmente, el centro no le va a sumar mucho con las elecciones que vimos ayer. Así rápidamente ya no. Lo que va a tener que mejorar, a lo mejor tiene que ser cómo está comunicándose con el Congreso y también con la oposición. A mí me parece que eso es súper relevante. Más que un cambio de gabinete, porque incorporar gente que electoralmente sabe que no le puede aportar. Y además, nosotros lo hemos hablado, Miguel Ángel, el comportamiento electoral en Chile ha sido bien volátil los últimos años, y a lo mejor en las próximas elecciones municipales tenemos otro resultado y estamos hablando de otro tema. ¿El péndulo, como dijo anoche el presidente? Exactamente, sí. Sí, yo creo que sí. Están muy movidas por el péndulo. Sí. Muy bien. Bueno, agradecer la gentileza, Emilio, de darnos este tiempo. Gracias, como siempre, por entregarnos su opinión, evidentemente especializada en estas materias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que estén bien. Buenas tardes. Chao.